Vespertino, y qué bueno que han decidido estar en este segundo encuentro de este día. Dice Esdras 8:22, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y qué bueno que en cada culto nosotros le buscamos a nuestro Dios y tenemos la confianza de que vamos a estar bien, no importa en la situación en la que estemos. Así que les invito a que se pongan de pie ahí donde estás, ahí donde están, y cantemos el himno titulado Estoy bien. Estamos bien, no importa lo que suceda, porque tenemos a Cristo en nuestras vidas. Así que cantemos con confianza este himno titulado Estoy bien.
Y aunque estamos en nuestro segundo culto ya vespertino y terminando el día, debemos de siempre buscar a nuestro Dios. No importa qué hora, en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier momento. Así que cantemos el himno titulado Temprano yo te buscaré. Nunca es tarde para buscar a nuestro Dios. Sea para salvación o para comunión, siempre es el momento ideal para buscar a nuestro Dios. Cantemos Contempla a Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. A creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios,
hermanos, Señor le bendiga. Qué gozo es poder encontrarnos, aunque sea a través del internet. Pero queremos en este momento, pues, tener un tiempo de estudio de la palabra de Dios, poder ser edificados mutuamente a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a buscar otras Biblias en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 30 y los versículos del 1 al 8. Primer libro de Samuel, el capítulo 30 y los versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Cuando Dios hizo al hombre, lo único que vio que no era bueno era que el hombre estuviera solo. Por eso dice la palabra de Dios que Dios decidió crearle una compañera al hombre, a Eva, para que pudiera compartir con Adán la vida que Dios le había dado y también sirviera de parámetro para las demás generaciones. Las personas somos seres sociales, hechos a imagen y semejanza de un ser que es también un ser social como es nuestro Dios. Por eso alguien escribió que ningún hombre es una isla. No fuimos creados para estar solos, sino en familia, en comunidad con otros seres humanos. Pero ciertamente van a llegar momentos en nuestra vida en la que nos vamos a encontrar solos o distantes de los demás. ¿Cómo debemos responder cuando estos momentos de soledad y de distanciamiento social vengan a nuestras vidas? Estamos en un tiempo de cuarentena, estamos en un tiempo de pandemia global y estamos experimentando todos esta situación de soledad y de aislamiento y distanciamiento. ¿Cómo como usted y yo como cristianos debemos reaccionar durante este tiempo? Por eso hemos llamado a este mensaje: distante de los hombres, pero cercanos a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, toma control de este tiempo alrededor de tu palabra, Señor. Que sea un tiempo de fortaleza espiritual para cada uno de nosotros. Que podamos refrescar nuestras almas con tu palabra en esta noche. Y que sea un tiempo de bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Aquí encontramos a el rey David en el versículo 1. Llega con sus hombres a su casa, a Siclag, y encuentra una tragedia. Su casa había sido quemada, sus mujeres, sus hijos habían sido llevados cautivos. David experimentó un tiempo de soledad, un tiempo de distanciamiento de sus seres queridos. Y como decía, a cada uno de nosotros nos van a llegar
esos momentos en la vida. A veces son causados de forma voluntaria por nosotros mismos. Quizás por cumplir con un trabajo o un compromiso o una obligación, tenemos que voluntariamente distanciarnos de nuestros seres queridos, nuestras familias, por un tiempo para poder cumplir con esos compromisos, quizás en otra ciudad o incluso en otra que tenemos que hacerlo y nuestra familia lo entiende y no hay problema, eso es legítimo. Por ejemplo, en la Biblia encontramos que el rey Salomón, el hijo del rey David, estableció en Israel una leva donde 30,000 hombres judíos tenían que separarse de sus familias cada 2 meses para ir a el Líbano, a otro pueblo, otra nación, para trabajar y para recolectar los materiales que iban a ser utilizados para la construcción del templo y también para la construcción de otros edificios que el rey Salomón también iba a construir. De manera que muchas ocasiones personas tenemos que distanciarnos de otros por causa del trabajo. También en ocasiones tendremos que ausentarnos, distanciarnos de otros por causa de la obra de Dios. Muchos pastores, misioneros tienen que continuamente separarse de sus familias para hacer la obra de Dios. Encontramos en la Biblia el ejemplo de Jesús, que durante 3 años tuvo que distanciarse de su familia, su mamá, María y sus hermanos, para poder ir a hacer la obra de Dios. También encontramos el ejemplo del apóstol Pablo y sus colaboradores, quienes tenían que cada cierto tiempo distanciarse de sus iglesias, de sus familias, para ir a los viajes misioneros y hacer la obra de Dios. De manera que la obra de Dios puede ser un motivo legítimo para que un cristiano se distancie de forma voluntaria por un tiempo de otras personas. También encontramos el ejemplo de retiros espirituales o tiempo de entrenamiento o capacitación espiritual. A Moisés, por ejemplo, se distanció del pueblo de Israel y de su familia por 40 días cuando subió al monte Sinaí para tener un tiempo de retiro espiritual con el Señor. Ahí Moisés recibió las 2 tablas de los 10 mandamientos. Ahí Moisés recibió preparación espiritual para la obra que el Señor lo había llamado a hacer. El mismo Señor Jesucristo se ausentó 40 días y 40 noches en el desierto y tuvo un tiempo de preparación espiritual antes de iniciar su ministerio terrenal. El mismo apóstol Pablo, inmediatamente después de su conversión, dice la Biblia en el libro de Gálatas, que él se distanció de los demás por 3 años en el desierto de Arabia para ser preparado espiritualmente para hacer la obra de Dios. Al parecer, cuando leemos el contexto aquí, encontramos que el rey David y sus hombres ciertamente, voluntariamente, se habían distanciado de sus familias para ir a cumplir con compromisos, pudiéramos decir, de trabajo que tenían con el rey filisteo Aquis, el rey de la provincia filistea de Gat. Este rey Aquis, al parecer, cuando leemos en los capítulos anteriores, capítulos 28 y 29 de Primera de Samuel, encontramos que este rey filisteo se convirtió en esos días en el protector y en el benefactor del rey de David, mientras este huía del rey Saúl. Así que David y sus hombres por un tiempo tuvieron que distanciarse, ausentarse de sus hogares para cumplir con estas obligaciones. Pero cuando llegaron aquí otra vez a su casa en Siclag, vieron, como ya hemos dicho, esta tragedia. Sus familias habían sido llevadas cautivas, sus pertenencias habían sido robadas, y
encontramos entonces que se produce un distanciamiento no voluntario, sino involuntario. En otras palabras, David y sus hombres no provocaron este distanciamiento con sus familiares, sino que vemos aquí que fueron las circunstancias de la vida las que trajeron este distanciamiento social y familiar. En los versículos del 1 al 3 encontramos, ¿verdad?, cómo de forma circunstancial un grupo de merodeadores, como llama la Biblia en el versículo 8, de Amalek, al encontrar esta ciudad de Siclag indefensa, pues decidieron asolarla y tomaron todas las pertenencias y las personas que encontraron allí, incluyendo a las mujeres de David y a sus hermanos, que van a provocar que nos distanciemos de los demás, o que otros también se distancien de nosotros. Son circunstancias que ningún ser humano ha provocado, que ni nosotros hemos provocado, ni que los demás han provocado. Son situaciones que se presentan en la vida de forma circunstancial, como fue en el caso de David y sus hombres. Por ejemplo, alguna circunstancia de la vida puede ser un traslado de un trabajo, que nos toque tener que trabajar en otra ciudad, en otro país por un tiempo. Un traslado, pues, es una circunstancia que surge en la empresa, que el jefe te pide que te muevas, o la compañía decide que tú debes trasladarte a otro lugar para trabajar. Eso inmediatamente provoca un alejamiento de tus seres queridos o de otras personas conocidas. Quizás obtener una beca de estudio para ir fuera del país a una universidad para prepararte puede también causar un distanciamiento o alejamiento en tu vida hacia los demás, especialmente tus seres queridos. Yo recuerdo personalmente en el año 2004, cuando recibí, por la gracia de Dios, una beca para irme fuera del país a estudiar en una universidad cristiana. Recuerdo que fue la primera vez que yo estaba separado de mi familia, que estaba alejado de mi iglesia, y fueron momentos difíciles. Tuve momentos de soledad. Gracias a Dios, el Señor permitió que 2 amigos dominicanos también recibieran una beca a esa misma universidad y me hicieron compañía, y fue un tiempo de bendición. Pero hay situaciones que surgen en la vida que no son provocadas por uno ni son provocadas por los demás, que van a producir un distanciamiento o un alejamiento temporal de nosotros hacia otros. Obviamente, guerras que se producen en países obligan a familias a separarse, y claramente la muerte es una circunstancia en la vida que surge, que ocurre, que nadie puede controlar, y que efectivamente es una causa de separación involuntaria y permanente por el resto de la vida terrenal. Hay circunstancias que causan separación. También los conflictos con otras personas pueden traer separación, distanciamiento social. La Biblia nos dice en el versículo 4, aquí en 1 Samuel capítulo 30, que David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Estos hombres estaban llorando de forma desconsolada, tanto así que dice la Biblia que les faltaron las fuerzas para seguir llorando. Una de las cosas que más nos drena físicamente y que más esfuerzo físico nos demanda es el llorar. Y este tipo de lloro describe personas que se encuentran en una situación de desesperación y de impotencia total. Y la Biblia en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 nos advierte a los creyentes a no llorar como aquellos que no tienen esperanza.
En otras palabras, Dios no desea que ningún cristiano, ningún hijo suyo llegue al punto de desesperación y llegue al punto de llorar como que no hay esperanza en la vida. ¿Y por qué Dios no quiere que usted y yo, hermano, lleguemos a ese punto en nuestras vidas? Porque una persona que llega a ese punto es capaz de cualquier cosa mala. Y generalmente las personas que están en un momento de depresión, de desesperación y de impotencia, son personas que siempre lo primero que hacen es buscar un culpable o buscar culpables. Y eso fue lo que encontramos aquí con los hombres de David. En el versículo 6 dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. La amargura del alma, la depresión, la impotencia, la desesperación, son males que afectan nuestra alma. Y hay personas que no saben manejar las situaciones de su alma. Por eso acuden, ¿verdad?, a profesionales como psicólogos, psiquiatras, o incluso algunos lamentablemente acuden a los vicios, tratando de lidiar con las amarguras en su alma, en su corazón. Y aquí encontramos estos hombres que estaban amargados, y la única manera de ellos poder reaccionar o lidiar con esta amargura del alma fue angustiarse y fue buscar culpables, y incluso trataron o comenzaron a idear un plan para quitarle la vida a David, porque ellos entendían que David era el responsable de lo que había ocurrido. Y esta situación obviamente trajo un conflicto grande entre David y sus hombres, que produjo inmediatamente que los hombres se distanciaran de David, se alejaran de David, y una ruptura temporal de las relaciones entre ellos. Porque muchas veces, hermanos, los conflictos con otras personas son causantes de separación, de distanciamiento, de forma involuntaria, y son provocados por otras personas. David no provocó de forma directa la situación, pero estos hombres decidieron distanciarse de David por la situación que estaba ocurriendo. Pero a veces también, hermanos, usted y yo somos los causantes de los conflictos, y usted y yo somos los que provocamos la separación y la ruptura de otros hacia nosotros y de nosotros hacia los demás. Pero es interesante notar la reacción de David ante la actitud negativa de sus hombres y ante las acusaciones que ellos le estaban haciendo a él. ¿Cuál fue la reacción de David? Encontramos entonces en el versículo 6 al final que David no se defendió, David no se justificó, David no entabló una discusión con otras personas, David no trató de convencerlos a ellos que estaban equivocados. Al parecer, David reconocía cierta responsabilidad por lo que había ocurrido. Recuerden que él era el líder del grupo. Y recuerden también, cuando leemos los capítulos anteriores, el capítulo 28 y 29, nos damos cuenta que David tomó una mala decisión al ir a vivir con un rey pagano en una nación idólatra como era la nación de los filisteos. Y obviamente las malas decisiones que muchas veces tomamos pueden generar conflictos y pueden producir alejamiento de otros hacia nosotros o de nosotros hacia otros, y eso es lo que ocurrió aquí con David. David sabía que él estaba fuera de la voluntad de Dios. Y David también sabía que él había arrastrado a sus hombres fuera de la voluntad de Dios, y que de manera indirecta él había contribuido para que esta tragedia
ocurriese. A veces usted y yo provocamos que otros se alejen de nosotros. A veces usted y yo, por nuestras malas actitudes y malas decisiones, somos causantes de alejamiento, de distanciamiento de otros hacia nosotros y de nosotros hacia otros. Y eso puede traer, ese distanciamiento, ese alejamiento, puede traer un momento de soledad en nuestra vida, donde nos sentimos entonces solos, nos sentimos desamparados, y son momentos vulnerables emocionalmente para un cristiano y para cualquier persona. Y hermanos, son esos momentos en los cuales usted y yo tenemos que acercarnos más a Dios. Y eso es lo que encontramos en el ejemplo de David. En el versículo 6 dice que todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿De qué manera David reaccionó ante este distanciamiento social, ante este alejamiento y ante estos conflictos que se generaron entre él y sus hombres? Bueno, David, aunque estaba distanciado temporalmente de sus seres queridos y de sus compañeros, David decidió acercarse más a su Dios. Y es exactamente lo que usted y yo tenemos que hacer en momentos de distanciamiento social o de alejamiento, cuando nos encontramos en soledad. Es ahí donde tú y yo tenemos que acercarnos más a nuestro Dios. David se fortaleció en Jehová su Dios. No era la primera vez que David pasaba por momentos de soledad y alejamiento social en su vida. Recuerde que David en su adolescencia era un pastor de ovejas y pasaba mucho tiempo en el campo, alejado de las personas y rodeado de animales, de ovejas. Y yo me imagino a David en ese momento, ¿verdad? Ahí en el campo, alejado, rodeado de animales, pastoreando estas ovejas, en momentos de soledad en su vida. Cuando dice la Biblia que él aprovechaba para componer salmos al Señor, muchos de los salmos que encontramos en la Biblia de David fueron escritos durante su adolescencia, en momentos de soledad, cuando él pastoreaba las ovejas de su padre. Pero también luego vemos a David cuando ya es un guerrero de Israel, cuando pertenecía al ejército del rey Saúl y salía a pelear las batallas de Jehová. También David se ausentaba, se alejaba de su familia para poder pelear las batallas del Señor. Y luego más adelante vemos a David ya en su etapa más adulta, cuando tiene que estar huyendo del rey Saúl y por lo tanto experimenta momentos de soledad, escondido en cuevas, en lugares desérticos. Esos momentos difíciles de soledad fueron los momentos en que David experimentó mayor cercanía con su Dios. Hermano, cuando tú y yo nos encontremos en un momento de soledad, o nos encontremos en un momento de distanciamiento social, son esos momentos vulnerables emocionalmente para cada uno de nosotros, en los que tenemos que tomar la decisión de acercarnos más a nuestro Dios. El apóstol Pablo escribió en 2 Timoteo capítulo 4, el versículo 16 al 17, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y dice, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El mismo apóstol Pablo experimentó momentos de soledad en su ministerio. Momentos en que sus colaboradores más cercanos se alejaron de él.
muchas veces por circunstancias en que él era tomado preso y estaba en una cárcel y lamentablemente tenía que separarse de sus seres queridos, a veces porque otros lo abandonaron voluntariamente, como el caso de Demas, que dice la Biblia que Demas lo abandonó y se fue a otro lugar por amor al mundo. El apóstol Pablo pasó momentos de soledad y fueron esos momentos donde él pudo realmente disfrutar mayor cercanía con su Señor. Él dijo: el Señor estuvo a mi lado. Estaba distante de los hombres, pero cercano a mi Dios. Y el versículo 7 en 1 Samuel capítulo 30 nos dice que David le pide entonces al sacerdote Abiatar que le acerque el efod, que era como una pequeña casa de campaña movible donde las personas, donde los sacerdotes ministraban al pueblo y donde las personas podían entrar para orar a Dios y para tener un tiempo a solas con Dios. Y David le pide al sacerdote su casa de campaña, su tienda donde él ministraba al pueblo, para él utilizarla, para él tener un tiempo a solas con Dios. ¿Para qué? Para fortalecerse en el Señor. ¿Qué hacía David a solas con Dios? ¿Cómo David se fortalecía a sí mismo en el Señor? Vemos aquí entonces en el versículo 8 que David consultó a Jehová. En otras palabras, David se fortalecía por medio de la oración. Él se arrodillaba a clamar a Dios. Él se comunicaba con Dios. Y usted sabe, hermano, que el medio que Dios ha establecido de comunicación entre Dios y los hombres es a través de la oración en el nombre del Señor Jesucristo. La oración es el único medio de comunicación directa entre Dios y los hombres. Y David, cuando estaba a solas con Dios, en la presencia de Dios, lo primero que él hacía era invocar el nombre de Dios por medio de la oración. Comunicarse con Dios, abrir su corazón al Señor. Le decía al Señor cómo se sentía. Le comentaba al Señor, le compartía al Señor lo que le estaba pasando, sus temores, sus ansiedades. Él se desahogaba con su Dios en oración. Pero también encontramos en otras ocasiones que David meditaba en la palabra de Dios. Él mismo escribió en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y en ella está su delicia. En esos tiempos de soledad, David se deleitaba meditando en la palabra de Dios. David se deleitaba en oración con su Dios, y él también se deleitaba alabando al Señor, en componiendo cánticos y salmos al Señor para bendecir el nombre de su Dios. Hermano y hermana, cuando te encuentres en momentos de soledad por un conflicto o una circunstancia de la vida, ese momento en que tú y yo tenemos que acercarnos más a Dios por medio de la oración, por medio de la meditación en su palabra y por medio de la adoración a Él, y vamos a recibir esa frescura espiritual, vamos a recibir ese ánimo espiritual, vamos a recibir esa fortaleza espiritual para poder levantarnos y para poder seguir adelante. Pero ¿qué más hacía David? David consultaba al Señor. Dice el versículo 8, y David consultó a Jehová. En vez de él ponerse a discutir con los
compañeros, con sus soldados, con sus hombres, en vez de él comenzar a defenderse, a argumentar, a justificarse con los demás, en vez de ponerse a pelear con otros, él se quedaba callado y él se apartaba para estar a solas con Dios, para fortalecerse en Dios y también para consultar al Señor. Y aquí encontramos hermosamente cómo la Biblia describe la manera en que David, de una forma tan natural y de una forma tan genuina, él consultaba a su Dios. Dice el versículo 8, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los pondré a alcanzar? David quería saber qué debía hacer, cómo debía actuar. Él no quería cometer otro error. Él no quería agravar la situación. Él no quería empeorar el conflicto. Él no quería profundizar el distanciamiento de los demás hacia él y de él hacia los demás. Él quería hacer las cosas bien. Él quería conocer la voluntad de Dios. Y hermanos, en esos momentos de soledad y de conflicto, tenemos que acercarnos a Dios para consultar a Dios, para poder escuchar la voz de Dios y saber cómo debemos actuar y cómo debemos reaccionar ante esta situación que se ha presentado. Y claramente vemos aquí que Dios responde al clamor de David y Dios le habla a David y dice el versículo 8, él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. David consultó a Dios y Dios respondió a David. Hermano, cada vez que tú y yo por la fe acudimos al Señor a consultar su voluntad, Dios siempre revela su voluntad a aquellos que desean conocerla. Si tú lo que quieres hacer es tu voluntad, entonces Dios no te va a revelar su voluntad, porque tú has decidido hacer tu voluntad. Pero cuando tú y yo decimos como Cristo al Padre, Señor, mi deseo, mi voluntad es que tú pases de mí esta copa, pero al final Jesús le dice, pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y entonces cuando tú y yo llegamos al punto de sujetarnos a la voluntad de Dios, de rendirnos a Dios, entonces Dios nos revela claramente su voluntad. Lo hace a través de su palabra, de un versículo de la Biblia, lo puede hacer a través de una prédica, lo puede hacer a través de un siervo de Dios, a través de la consejería. Aquí encontramos a Abiatar, el sacerdote. David acude al siervo de Dios para a través de él consultar a Dios y saber cómo reaccionar y cómo resolver este problema que había ocurrido en su vida. Y Dios usa a sus siervos, a los pastores, a sus siervos para revelarnos la voluntad, su voluntad perfecta para nuestras vidas. Hay muchos hermanos que han ido a donde el pastor pidiendo consejería y le han dicho, pastor, yo le oré a Dios antes de venir aquí a su oficina, que lo que usted me diga, yo lo voy a hacer como palabra de Dios. Y qué responsabilidad para los pastores es tener que ser portavoces de la voluntad de Dios para otro creyente, pero ciertamente un pastor sabio sabe que la sabiduría y la solución no está en sus pensamientos, no está en sus palabras, está únicamente en la palabra de Dios. Y por eso los pastores tratamos siempre de utilizar la palabra de Dios, porque es la única que puede darnos guianza en momentos de desesperación, en momentos de adversidad. David consultó a Jehová y Dios respondió a David y el Señor le dijo exactamente lo que tenía que hacer y David obedeció. ¿Y sabe qué más hizo David? Inmediatamente, después que David supo de parte de Dios lo que tenía que hacer, David volvió a juntarse con sus hombres. David se reconcilió con sus hombres y con la ayuda de Dios,
David y sus hombres libraron a sus familias de manos de los amalecitas. Hermano, tan pronto Dios te habla y tú sabes lo que tienes que hacer, ¿qué debemos hacer? Obedecer la voluntad de Dios, obedecer la palabra de Dios. E inmediatamente restablecer nuestra relación con los demás. Inmediatamente buscar la reconciliación con los demás. Inmediatamente terminar ese distanciamiento social, ese alejamiento, porque Dios no desea que un creyente viva en permanente distanciamiento de los demás. Recuerde que Dios nos hizo para que vivamos en familia, en comunidad. Recuerde que Dios dice en su palabra que no es bueno que el hombre esté solo. Recuerde lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios bendice la armonía. Dios bendice la comunión, el compañerismo entre los seres humanos. Dios bendice eso. Él se deleita viendo eso, porque eso refleja cómo nuestro Dios es, que es un Dios sociable, es un Dios que disfruta la comunión con los hombres y disfruta la comunión con Él mismo en las personas de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo disfrutan eternamente de compañerismo y comunión unos con otros. De manera que toda separación y todo distanciamiento social debe ser temporal y no permanente. No importa que sea un distanciamiento voluntario o involuntario. No importa que sea algo causado por otros o causado por nosotros. Dios no quiere que ninguna separación o distanciamiento entre los hombres sea permanente, sino temporal. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, el capítulo 7, versículo 5, en el contexto de los conflictos maritales. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración. Es decir, que Dios habilita en situaciones de conflicto familiar, de conflicto matrimonial, Dios habilita cierta separación, cierto distanciamiento social de forma temporal, de forma transitoria, pero nunca de forma permanente. Porque, repito, no es bueno que el hombre esté solo, dice la palabra de Dios. ¿Y para qué Dios permite eso? Para que los hombres se acerquen a Él. Dice para ocuparos sosegadamente en la oración, para buscar el consejo de Dios, para buscar la guianza de Dios, para luego venir y resolver ese conflicto y restablecer inmediatamente otra vez la comunión, el compañerismo, la relación. Dice, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermano, cuando tú y yo alargamos el alejamiento, cuando tú y yo prolongamos el distanciamiento, estamos dando lugar al Satanás, al diablo en nuestra vida, para que él entre y haga su obra mala en nosotros y en otros. Cuando usted y yo prolongamos esa separación con nuestros seres queridos, con los demás, estamos dando lugar al maligno. Y el maligno entonces puede aprovechar y tentarnos a usted y a mí a hacer cosas que a Dios no le agrada y que Dios no desea que tú y yo hagamos. Por lo tanto, hermanos, el deseo de Dios es que en momentos de alejamiento, de distanciamiento social, usted y yo aprovechemos para acercarnos más a Él, para fortalecernos en Él, para consultarle a Él, buscar su guianza, buscar su instrucción,
para luego volvernos a juntar inmediatamente con nuestros seres queridos, con los demás, y poder restablecer la relación para que Satanás no nos tiente y no aproveche esa situación para traer más mal a nuestra vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, a usted y yo poder seguir el ejemplo de David y el ejemplo de otros creyentes que en momentos de soledad, en momentos de distanciamiento social, ellos reconocían que verdaderamente no estaban solos. Como Pablo escribió, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, ninguno estuvo conmigo, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. Hermano, el Señor siempre estará de nuestro lado. Él dijo, no te dejaré y no te desampararé. Pero usted y yo tenemos también que permanecer siempre del lado de Dios, cerca del Señor. Que el Señor nos ayude a poder estar distanciado de los hombres, pero siempre cerca de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, Padre celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de David, que nos enseña, Señor, que en momentos de alejamiento, en momentos de soledad, no estamos realmente solos, porque tú estás con nosotros, Señor. Padre, ayúdanos en esos momentos a fortalecer nuestra alma en ti, a consultar tu voluntad, para que podamos, Señor, tener la sabiduría divina para poder resolver cualquier conflicto personal o familiar y acabar inmediatamente el distanciamiento social, el alejamiento social. Porque tú no deseas, Señor, que ningún hijo tuyo, ningún ser humano permanezca permanentemente alejado, aislado de los demás. Tú quieres que estemos cerca de ti, pero también cerca de los demás, para que podamos ser de bendición a los demás. Oh Padre Celestial, ayúdanos a reaccionar de esta manera siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, esperamos que este mensaje de esta noche haya sido de bendición para sus vidas. Recuerde que este miércoles a las 8 nos reunimos otra vez para tener otro tiempo de oración y de estudio de la palabra de Dios. Recuerde, el miércoles a las 8 de la noche, a través de nuestro canal de YouTube, nuestro tiempo de oración y estudio de la palabra de Dios. Yo quiero que terminemos este tiempo con una alabanza que se titula 10,000 razones, y que nos recuerda que todo lo que somos, en cualquier circunstancia que nos encontremos, tenemos que siempre alabar al Señor con todo nuestro corazón. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Cantemos para terminar en esta noche 10,000 razones.